Listo. Ahora sí. Hola, muy buenos días para todos. Hoy 22 de febrero queremos darles las gracias a todos ustedes por asistir a este importante seminario organizado por la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica. Hoy contamos con la presencia del magíster Omar Arias, curatólogo, que nos va a contar algo acerca de la protección radiológica en intervencionismo, que pues en términos básicos es una de las áreas donde más tenemos exposición a las radiaciones ionizantes y por tanto la protección radiológica pues tiene un poco más de importancia, ¿cierto? Bueno, sin más, quiero darle la bienvenida al magíster Omar Arias Curatolo, magíster en física médica. Además es CEO de la empresa de servicios radiológicos Serovca, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Nuclear y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica. También es profesor de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, en las cátedras de Física Radiológica, Radiobiología, Radiodiagnóstico, Protección Radiológica, Medicina Nuclear y Radioterapia. Sin más, darte la bienvenida, Omar. Muchas gracias por estar presente y muchas gracias por compartir esos conocimientos hoy con nosotros. Y finalmente quiero darle la bienvenida también a la doctora Cecilia Alfaro, presidenta de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, para que nos dirija unas palabras. Adelante, Cecilia. Buenos días. Para la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica es un placer tener al magíster Omar Arias Curatolo, un científico importante en el área de física médica. Nos complace que haya aceptado darnos una parte de sus conocimientos, uno de los profesores de la Universidad Central de Venezuela más respetados, CEO y presidente de la compañía Serovca. Es un placer tenerte con nosotros, Omar. Gracias, no, gracias a ustedes de verdad, Cecilia y todos nuestros amigos allí de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica. Para mí siempre un placer y un honor más bien poder compartir con todos ustedes. Yo soy más bien de la teoría de que el profesor no viene aquí a darles el conocimiento, sino que, o al menos mi visión, es que vamos a irlo construyendo juntos, ¿sí? Yo voy siendo ese facilitador de manera tal de que vayamos analizando, y a mí lo que me gusta analizar desde el por qué, cómo funcionan las cosas, por qué pasa un determinado aspecto, y a partir de allí, entre todos, vamos a ir construyendo justamente esas medidas de protección radiológica en la práctica de intervencionismo. Así que de verdad, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar con la presentación. Ya la vemos, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Adelante. Bueno, en el área de radiología y de cardiología intervencionista, es decir, cuando hablamos de intervencionismo en general, van a haber múltiples factores que van a servirnos para los diferentes tipos de equipos, es decir, para un arco en C portátil que podamos tener en quirófano o para un equipo fijo, por ejemplo, de radiología o de cardiología intervencionista, de hemodinamia, sea de, digamos, de los sencillos que conocemos de un solo tubo, un solo detector, o los biplanares con 2 tubos y 2 detectores, ¿sí? O incluso los más modernos que nos permiten tener, por ejemplo, una resonancia unida a un equipo de arco en C o una tomografía unida o integrada al equipo de arco en C. En cualquiera de los casos, lo que quiero es que lo que vamos a abordar el día de hoy nos va a permitir ser la piedra angular o la de base de todos y cada uno de este tipo de equipamiento. Entonces, bueno, lo primero que debemos obviamente recordar es que, por supuesto, en el caso de la radiología convencional, yo lo veo mucho más como una foto, ¿no? Es decir, yo estoy tomando una imagen estática particular, mientras que en el caso de la fluoroscopía o del uso de los equipos de arcoense, hemodinamia, intervencionismo, evidentemente, estoy teniendo una secuencia de imágenes. Y esa secuencia de imágenes yo las puedo ver como una especie de video
dependiendo de la cantidad de frames por segundo, de la cantidad de cuadros por segundo que voy a tener, y evidentemente esa transmisión va a pasar sin lugar a duda a nuestro monitor de video. Sin embargo, por supuesto que para el caso del área de radiología y de cardiología intervencionista, obviamente nosotros tenemos una multiplicidad de servicios que nosotros podemos prestar. Sí, podemos hablar desde terapia endovascular hasta la terapia extravascular, también el caso de las embolizaciones, incluso también, por ejemplo, el caso dentro de las terapias endovasculares, entender que bien sea por una reducción o un aumento de flujo, bien sea en el caso de la embolización o de la angiografía, lo que estamos buscando es entonces o reducir o ampliar el flujo sanguíneo. Por otro lado, también tenemos el caso de las quimioembolizaciones, ¿sí? Que también nos permiten obviamente llegar justamente hasta el lugar en donde tenemos el tumor y poder allí brindar ese tipo de terapia. ¿Sí? Todo esto que ustedes están viendo acá en pantalla, todo esto lo utilizamos o lo hacemos en la radiología o en la cardiología intervencionista. Es decir, nos permite hacer una valoración integral de nuestro paciente e incluso poder brindar tratamiento a partir de de la utilización de rayos X en quirófano o en las áreas de radiología o de hemodinamia. En cualquiera de los casos, en el caso de, por ejemplo, de las terapias extravasculares, obviamente lo podemos llevar desde la vertebroplastia, al caso, por ejemplo, de los drenajes biliares, obviamente todo lo que tiene que ver con tropas de falopio en términos de buscar el caso de la obstrucción en de la trompa. Evidentemente, todos estos factores nos garantizan o nos permiten entonces entender que hay unas enormes bondades al uso de los equipos de ARCO-NC en cualquiera de las áreas, tanto de diagnóstico como de terapia. Sin embargo, les traigo imágenes como esta porque son imágenes de casos en la vida real, evidentemente, en donde hemos podido presentar efectos determinísticos. Algunos mucho más graves, como los que ustedes ven en la parte inferior, ¿sí? Determinados no por el uso de ARCO-NC, sino por la manipulación inadecuada de elementos radiactivos, de fuentes radiactivas, pero que por supuesto todos conocemos en el caso de los efectos determinísticos o también hoy por hoy conocidos como reacciones tisulares nocivas. Obviamente tenemos un umbral de dosis determinado a partir del cual vamos a presentar un determinado efecto y en la medida en la cual aumentamos la dosis, aumentamos la severidad del daño. Esto es muy, pero muy importante que quede claro porque en el caso de ARCO-NC, justamente así como presentaron esta conversación, indicábamos que obviamente en el caso de intervencionismo es donde mayor cantidad de dosis de radiación entregamos a los pacientes, pero también recibimos nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos presentes en un caso en donde podemos entonces, por supuesto, en el caso de nuestros pacientes, donde van a recibir la mayor cantidad de radiación de manera directa, obviamente van a poder presentar efectos, por ejemplo, como es reportado en los Estados Unidos. Fíjense ustedes cómo se observa. Déjenme aquí colocar apuntador y así podemos ver mucho mejor. Se observa cómo hay una quemadura a nivel, digamos, posterior, a nivel de la espalda del paciente. Fíjense ustedes cómo hay una aparente recuperación, pero que luego se vuelve a perder hasta que efectivamente vemos casos como este que les estoy presentando. Adicionalmente, si ustedes observan este caso y uno lo ve, bueno, esto es Estados Unidos, 1990, en los inicios de los 90, fíjense cómo también tenemos casos particulares en América Latina, en donde tenemos casos como este que yo les presento acá, en donde fíjense que luego de la colocación de 3 stents, el paciente entró en paro, tuvieron que salir, volver a entrar en múltiples ocasiones. Todo eso obviamente dio lugar a que se generara una quemadura radioinducida en este paciente. Fíjense cómo desde septiembre de 2003 hasta marzo de 2006 es que efectivamente pudo tener una recuperación importante este paciente. Con todo esto, lo que les quiero decir es que obviamente la protección radiológica en el caso de intervencionismo es un tema
muy, muy importante. Si bien es cierto, la protección radiológica es importante en todas las áreas en donde manejamos equipos o fuentes emisoras de radiación, obviamente aquí está más que justificado. Y para ello, bueno, como les dije al inicio, nosotros necesitamos comprender o analizar justamente a nuestro protagonista, y ese protagonista no es más que nuestro equipo de Arconcé. Comprender que la posición de nuestro equipo de médicos, ¿sí? Y de técnicos, de enfermeras, evidentemente va a ser crucial dentro de la sala, pero antes de poder hablar de todo eso, lo primero es que debemos conocer profundamente cómo funciona nuestro equipo. Y para poder conocer cómo funciona nuestro equipo, uno de los primeros aspectos que siempre debemos resaltar es el hecho de que debe implementarse el control de calidad del equipo. Es decir, yo debo conocer efectivamente que cuando yo coloco un determinado valor de KB, de MA o utilizo el control automático de exposición, evidentemente todos estos parámetros han sido bien calibrados y han sido adecuadamente evaluados. Esto nos permite y nos garantiza, entonces sí, que una vez que nuestro equipo está cumpliendo con estos parámetros, con todas estas evaluaciones, entonces yo ya puedo, por supuesto, desde el punto de vista dosimétrico, desde el punto de vista de mecánico y desde el punto de vista de la calidad de imagen, yo ahora sí ya puedo decir con certeza, bueno, mi equipo funciona de manera apropiada y de manera adecuada, y entonces ahora voy a ver cómo o qué medidas de protección radiológica vamos a tener en la práctica intervencionista. Sí, tengan muy en cuenta el hecho de algunos umbrales de dosis para presentar efectos determinísticos o, como bien los llamamos ahora, reacciones tisulares nocivas. Si ustedes observan, fíjense ustedes que en esta presentación les traemos en el caso, por ejemplo, de modo cine, es decir, estamos entregando, fíjense ustedes, 10 veces mayor cantidad de dosis por minuto que en una fluoroscopía baja. Fíjense cómo el equivalente, por ejemplo, para ver un eritema temporal, es decir, veo un enrojecimiento en la piel, yo necesito solamente alrededor de 2 Gray para poderlo observar. El tiempo de inicio de este efecto es de 2 a 24 horas. Fíjense que para poder llegar a presentar estos 2 Gray, yo requiero de irradiar o de exponer a mi paciente alrededor de 100 minutos de fluoroscopía baja. Pero solamente necesitaría exponer a ese paciente a 10 minutos de modo cine para poder presentar este mismo efecto. Aquí estos símbolos de interrogación es porque no me agarró el símbolo de aproximado, ¿no? Porque recuerden ustedes que en el caso de los efectos determinísticos, cuando hablamos de que ocurren en un corto plazo, en un corto periodo de tiempo, obviamente estamos hablando de algunas horas o días, ¿sí? Con lo cual esto puede conllevar a que yo tenga un eritema, por ejemplo, de reacción permanente en semana y media, o una depilación temporal en 3 semanas, una depilación permanente también alrededor de las 3 o 4 semanas, la descamación seca y húmeda sigue alrededor de las 4 semanas y ya una necrosis mayor, incluso a unas 52 semanas para poder presentar este tipo de efectos. Pero en general, lo que quiero que veamos acá es entonces el porqué de esta conferencia y el por qué estamos todos aquí hoy sábado en la mañana, ¿sí? Reunidos para conversar al respecto. Adicionalmente, siéntanse a gusto. Yo estoy aquí, de repente cuando escucho algún plin plin, me meto aquí en el Google Meet y puedo ir leyendo, por ejemplo, si hay algún comentario o alguna pregunta. Siéntanse a gusto de hacerla sin inconveniente, me van interrumpiendo y así vamos haciéndolo de manera dinámica. Por otro lado, ¿sí? Todo esto que les he hablado lo he enfocado mucho en el paciente. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros, como trabajadores ocupacionalmente expuestos, no tengamos efectos como este. Claro que sí. Es decir, a diferencia de nuestros pacientes, en el caso de nuestros pacientes tienen la enorme ventaja de que van a tener o la evaluación diagnóstica o el tratamiento adecuado para su enfermedad.
Pero en el caso de nosotros no tenemos ningún tipo de ventaja por exponernos a radiación, pero es parte de nuestro trabajo. Ahora tenemos que disminuir la cantidad de radiación que recibimos, porque si logramos superar estos mismos umbrales de dosis, vamos a poder presentar depilaciones o descamaciones o eritemas, por ejemplo, en extremidades inferiores, ¿sí? Como el caso que les presento a continuación. Es decir, lo que quiero que tengamos en cuenta es que en el caso de radiología o de cardiología intervencionista, en la medida en la cual nosotros disminuimos la radiación que recibe nuestro paciente, también disminuye la cantidad de radiación que vamos a recibir nosotros por radiación dispersa. Entonces, la protección radiológica aquí cubre un papel fundamental tanto en nuestros pacientes como en nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos. Obviamente, sepan ustedes que en el caso general de una sala de radiología o de cardiología intervencionista, por supuesto, debemos disponer de nuestros dispositivos de protección radiológica, es decir, nuestro chaleco plomado. Por lo general, la mejor de las recomendaciones es utilizar de tipo falda chaleco porque nos permite distribuir mejor el peso. Una parte del peso de manera importante a nivel de hombros y el otro a nivel de la cintura, con lo cual este tipo de dispositivo, falda chaleco, también nos permite blindar o proteger de manera integral a nuestros trabajadores, es decir, los 360 grados. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en medio de un quirófano o de una sala estéril para hemodinamia, etcétera, obviamente nosotros podemos girar en algún momento nuestro personal de las enfermeras, por ejemplo, las instrumentistas, o nuestro licenciado técnico en imagen puede estar girando en algún momento, o nuestro ayudante pudiera estar girando en algún momento, y esto pudiera conllevar a que en el momento del disparo pudiera haber un incidente de radiación de manera lateral o de manera posterior. Es por ello que los dispositivos más recomendados son de este estilo o de tipo completo. Si solamente tengo un peto estándar, ¿sí? El cual solamente tiene protección delantera porque en mi hospital no hay más recursos, porque no tengo otro tipo de chalecos, entonces entender que el equipo desde el tubo de rayos X se emite radiación ionizante y el paciente es el medio dispersor por excelencia. Por lo cual, mi mecanismo de protección radiológica debe ser siempre trabajar de frente al paciente para que ese shielding jacket, para que ese protector plomado, para que ese chaleco plomado me permita entonces atenuar la radiación que vaya a llegar a mí. Entonces, no se trata de que no podamos trabajar con otro tipo de dispositivos, les comento cuál es el mejor, pero si tenemos otro, entonces saber que mi práctica profesional debe estar adaptada a esto. Adicionalmente, el uso de los lentes plomados, y después al final de la presentación vamos a ver por qué, ¿sí? Hemos bajado de 150 milisieverts por año a 20 milisieverts por año a nivel de, bueno, desde hace mucho tiempo ya por parte de recomendaciones internacionales, pero en muchos países de Latinoamérica la actualización de nuestras leyes no va tan rápido como la actualización científica, con lo cual la utilización de lentes plomados y de protector de tiroides es obligatorio, es fundamental. Y por supuesto, fíjense ustedes acá, que aquí me acompaña una especie de, bueno, aquí abajo, el faldellín plomado, que también disminuye la cantidad de radiación dispersa que pudiera llegar a nuestras extremidades inferiores. Y aquí del techo se sujeta un vidrio equivalente plomado con una especie de faldellines para que el médico pueda por allí ingresar sus manos y proteger aún más de la exposición dispersa. Es decir, entender entonces que yo debo tener mi dispositivo de protección. En muchos casos, sobre todo en los casos de quirófano, este tipo de aditamentos no lo tenemos, con lo cual es aún más importante el uso de los lentes plomados, protector de tiroides y chaleco plomado. Y recuerden ustedes que en el caso del organismo internacional de energía atómica plomado a nivel aquí, posiblemente a nivel de la tiroides, y uno por dentro del chaleco plomado. En el caso de nuestros países en Latinoamérica y debido a nuestras realidades que son muy comunes, muy similares unas a otras, obviamente no tenemos la disposición completa de disponer de tantos dispositivos de protección radiológica, con lo cual
en la mayoría de los casos utilizamos el dosímetro por debajo del chaleco plomado de manera tal de tener una estimación lo más real posible de la cantidad de dosis de radiación que está llegando, digamos, a los órganos críticos que pudieran estar a nivel del tórax. Esto siempre y cuando, por supuesto, también garantice que use mi protector de tiroides y mi lente plomado, ¿no? De esa manera tengo una seguridad de que ese trabajador ocupacionalmente expuesto ha estado bien evaluado desde el punto de vista dosimétrico. Ahora bien, en el caso de los principios de funcionamiento del equipo de arco en C, sea fijo o portátil, ¿sí? Para mí la lámina más importante, más allá de, obviamente aquí de hablar de cuáles son las generalidades de un equipo de arco en C, obviamente se denomina arco en C porque tiene su estativo sobre el cual gira, tiene forma de C. Por un lado tengo el intensificador de imagen que puede ser de este estilo o puede ser de tipo flat panel. Tengo, por supuesto, una camilla y tengo mi tubo de rayos X en la parte de abajo, así como en la unidad de control que puede estar ubicada en esta posición o en la propia camilla hacia los pies del paciente en el caso de aquellos arco en C de manera fija. En cualquier caso, fíjense que para mí esta es la lámina más importante de todas y ya les voy a ir explicando por qué. Primero, no voy a entrar en todos los detalles de funcionamiento del tubo de rayos X, sin embargo, bueno, igual en nuestro canal allí de YouTube, en Serovka, pueden ver un montón de conversatorios sobre diferentes áreas y allí lo abordamos a bastante detalle, pero lo que sí quiero que entendamos es que el principio de funcionamiento de cómo producimos los rayos X es exactamente el mismo de lo que pudiese ser un equipo de rayos X convencional, es decir, aquí hacemos pasar una corriente, un MA a través del filamento, esa corriente a través del filamento con magnitud o unidad de miliamper, de allí que lo llamamos MA, produce lo que conocemos como el efecto termoiónico, es decir, que libero electrones de ese filamento y luego los impulso desde el cátodo hacia el ánodo a través de una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Esa diferencia de potencial tiene una unidad de magnitud en términos del voltaje y en este caso de kilovoltaje, por eso el KB. Y eso es lo que hace que movilice los electrones desde el cátodo hacia el ánodo y produzca los rayos X, bien sea por interacción con los electrones de capas intermedias que suben y bajan de nivel y en ese momento emiten un rayo X conocido como rayo X característico, o bien sea porque interactúan con el campo eléctrico del núcleo y emiten un rayos X conocido como rayos X de frenado. En cualquier caso, el rayos X que emerge o que sale de aquí del tubo de rayos X es un espectro combinado entre rayos X de frenado y rayos X característico que va a pasar, por supuesto, por un filtro, por el colimador y va entonces a conseguirse primero con la camilla, luego con el paciente y finalmente con nuestro detector de imagen. ¿Por qué les digo yo que esta es la lámina más importante? Porque si no diera tiempo de... por allí hay Onassis, tiene una manito levantada. No sé si es de ahorita o no. Vamos a ver. Si no, continúo. Interrumpir. Entonces, ¿por qué les comento yo que esta... Ajá, dime. Bueno, primero saludarlo. No, sigue, fue que se hundió. Ok, perfecto. Fíjense, entonces, ¿por qué les comento yo que esta es una de las láminas más importantes? Porque aquí quiero que tengan presente varios de los fundamentos de la radiación, ¿sí? Y por eso ustedes mismos vamos a ir construyendo las medidas de protección radiológica que debemos tener a partir de las bases, de los fundamentos, no de lo que alguien me contó, de que yo estuve en el hospital y una persona que tiene 30 años trabajando me dijo tal cosa. No. Quiero que lo pensemos desde la base. Lo primero que debemos entender es que la intensidad de la radiación disminuye conforme al inverso del cuadrado de la distancia. Es decir, en la medida en la cual yo tengo mayor distancia de la fuente que emite radiación, menor intensidad de radiación voy a tener. Eso de manera natural nos indica que obviamente desde que la radiación sale del tubo hasta que llega a la camilla y luego atraviesa e interactúa con el paciente, obviamente ha habido una pérdida de la intensidad de la radiación, solamente por un tema de distancia. Primer punto. Segundo punto,
Y una de las cosas que quiero resaltar es la ubicación del tubo de rayos X acá abajo. ¿Por qué colocamos el tubo? ¿O por qué ustedes van a ver en todas las consideraciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, de, bueno, las diferentes bases o medidas de la protección radiológica, siempre hablamos sobre que el tubo de rayos X debe ir en la posición inferior? Bueno, porque evidentemente, ¿qué pasa? Recuerden ustedes que en el momento en el cual se emite radiación, por supuesto, la mayor cantidad de rayos X van a emerger o van a salir en esta dirección, porque así está configurado, diseñado el tubo. Sin embargo, va a haber posibilidad de que haya radiación de fuga en el tubo, y esa radiación de fuga es radiación de alta energía que estaría llegando, en este caso particular, a nivel, si está aquí parado mi trabajador ocupacionalmente expuesto, estaría llegando a nivel de las extremidades inferiores, las cuales obviamente son más radioresistentes y por lo consiguiente tengo una mayor posibilidad de, o la menor posibilidad de afectación de la salud de este trabajador. Eso por una parte. Ahora bien, por la otra, ¿sí? Recordar entonces que, ¿qué pasa? Ahí hasta ese punto, por lo general en esta parte en esta parte inferior, yo no tengo blindaje porque los chalecos plomados no llegan a cubrirnos hasta el tobillo, sino que por lo general es hasta la rodilla o un poco más abajo de la rodilla, dependiendo de qué tan altos o qué tan bajos seamos. Pero lo que sí es importante es entonces que yo debo buscar entonces de mecanismos que me garanticen disminuir la dosis de radiación a este nivel, que es donde tengo la mayor cantidad de órganos críticos o más sensibles a la radiación, desde la tiroides hasta las gónadas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes que el diseño de colocar el tubo de rayos X en la posición inferior y que esto llegue, incida sobre la camilla y el paciente, en donde aquí sí voy a tener una alta cantidad de dispersión, ¿sí? De radiación dispersa, y esa radiación dispersa, entiéndase, voy a hacerlo más con pluma, que esta radiación dispersa, ¿sí? Va a estar llegando en todas las direcciones y sentidos, ¿sí? En menor medida habrá radiación retrodispersa, porque es la de menos energía y la menos probable, pero la que más va a ocurrir es radiación de este estilo, que es la razón por la cual nosotros debemos utilizar mecanismos de protección radiológica, ¿no? Porque al ubicarme yo en esta posición, evidentemente necesito entonces protegerme justamente de este tipo de radiación que pudiera estar llegando a este nivel. Por otro lado, fíjense ustedes que aquí hay un punto muy importante, sea el intensificador de imagen o sea el caso, por ejemplo, del flat panel, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, yo lo que busco es de acercar lo más posible el detector a mi paciente. ¿Por qué creen ustedes que yo debería acercar lo más posible el detector al paciente? A ver, ¿qué lograré yo con eso? ¿Qué creen ustedes que lograremos con eso? A ver, cualquiera, el que quiera participar, sea por escrito aquí en el chat o sea activa su micrófono. Vamos a ver. ¿Por qué creen ustedes que es importante acercar el detector, reducir la dosis y mejorar la calidad de imagen? A ver, reduzco la dosis en el paciente si yo lo acerco hasta una parte dependiente con automático de exposición, evitación de estructuras, nos comentan por aquí, vamos a seguir leyéndolo, me interesa que muy bien, está chévere, está... ok, Nelson acaba de dar en uno de los primeros puntos, fíjense. En el momento en el cual yo acerco el detector, ¿sí? Recuerden ustedes que mi paciente va a ser el medio dispersor por excelencia, es decir, él automáticamente cuando la radiación incide sobre él va a desviarla ligeramente. Ahora, en la medida en la cual yo acerco el detector, fíjense ustedes que si yo lo tuviese muy, muy alejado y se desviara, ¿sí? Apenas aquí, apenas 5 grados aquí cerca, aquí la desviación es muy poca, con lo cual por eso es que hablamos de que al acercar el equipo, la consecuencia final es que tengo una mejor calidad de imagen, puedo llegar a reducir dosis por el control automático de exposición, pero quiero que veamos el por qué. ¿Por qué pasa eso, esa consecuencia? Ah, bueno, es que si yo lo dejo muy alejado,
lo que va a ocurrir es que la dispersión aquí es chiquitica, pero cuando la veo a más distancia, evidentemente se va ampliando. Entonces, este fotón que inicialmente tenía que haber llegado en esta posición, va a terminar llegando a unos cuantos centímetros o decenas de centímetros más alejado de su posición adecuada. Es decir, que voy a estar incidiendo en la generación de ruido, voy a afectar la calidad diagnóstica de la imagen. Por otro lado, si yo alejo el detector de mi paciente, recuerden ustedes que entonces voy a tener muchos fotones que se desvían, que no van a formar la imagen, y voy a tener unos muy pocos que van a estar contribuyendo a la imagen. Entonces, bien sea, si estoy trabajando con control automático de exposición, el equipo lo que le está diciendo es, me están llegando pocos fotones, pocos rayos X, por lo tanto, auméntame la técnica para que me puedan llegar mayor cantidad de fotones. Y obviamente al aumentar la técnica también aumento la deposición energética en el paciente, es decir, aumento la dosis en el paciente. ¿Se entiende? Entonces, por eso les comentaba que para mí esta lámina es la más importante de todas, porque realmente aquí nos indica entonces la importancia de tener el detector de imagen lo más cercano posible al paciente para disminuir la dosis y para mejorar la calidad de imagen como consecuencias finales, pero eso se hace disminuyendo o generando una disminución de la radiación dispersa que va a contribuir a la imagen, es decir, voy a obtener la mayor cantidad de fotones que logran atravesar el paciente, van a formar parte de la imagen real con la menor distorsión posible y por consiguiente voy a tener entonces una primera medida de protección radiológica. Por otro lado, siempre recomendamos que el médico no coloque las manos dentro del campo de visión en el momento del disparo. Pero si tuviese que hacerlo y tuviera que colocar sus manos en esta posición, en este momento, por X o por Y, sea que está disparando, el paciente entra en paro y tiene que estar intubando y mientras tanto el otro tiene que ir sacando la guía, cualquiera de esos casos en donde la mano tenga que estar dentro de las de visión, ¿qué va a ocurrir? La cantidad de radiación que llega a la mano del médico es la menor posible. Es decir, ya la intensidad de la radiación se ha visto disminuida por la distancia, primero, luego por la atenuación de la camilla, luego por la atenuación del paciente y finalmente ha llegado a la mano del médico. Por el contrario, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si, vamos a verlo aquí, si yo llego y coloco el tubo de rayos X arriba. ¿Qué pasa si yo coloco el tubo de rayos X arriba? La mano del médico va a ser lo primero con lo que se consiga este haz de radiación. Por lo tanto, hay una mayor cantidad de incidencia de radiación de alta energía a nivel de sus manos. Si bien es cierto, nuestras extremidades tienen un límite de hasta 500 milisieverts por año, evidentemente la mejor dosis es la que no se recibe si yo no la necesito. Por ello, entonces debemos siempre de buscar de no trabajar con el tubo de rayos X en la posición superior. Primero porque afecta la cantidad de dosis de radiación que puede recibir a nivel de manos, a nivel de nuestro médico. Segundo, la radiación, digamos, de fuga del tubo de rayos X con mayor probabilidad podrá llegar a cristalino, a tiroides, es decir, alta energía, ¿sí? Radiación de muy alta energía, llegando a órganos muy radiosensibles. Recuerden adicionalmente, y esto es importante siempre, yo tuve en un momento, digamos, ¿saben? Cuando uno está haciendo cualquier otra cosa y de repente piensas en algo y te conectas, estaba justamente, mi hijo estaba chiquito y estaba terminando de bañarse, él se baña solo y de repente cuando yo entro al baño, porque ya no lo escuchaba y había pasado mucho tiempo, lo veo con un paño debajo, con el paño, la toalla, debajo de la ducha, ¿no? Colocando el paño debajo del agua. Y yo le decía, Andrés, ¿pero qué haces? Y él me decía, no, bueno, estaba viendo porque si el paño no sirve para secarnos nosotros en el cuerpo, bueno, quería ver si lograba detener el agua, ¿no? Es decir, como que si fuese un paraguas. En ese momento me hizo clic en el cerebro y dije, wow, esto parece ridículo si uno lo piensa en grande, sin embargo a esa edad, 4 o 5 añitos, está perfecto, pero cuando lo llevé al ámbito profesional dije, wow, esto es increíble. Muchos de nosotros creemos
que el utilizar un chaleco plomado nos va a detener el 100% de radiación de manera general, y que además yo me puedo exponer, digamos, de manera directa, y ese chaleco plomado me va a proteger de manera directa. Y nada más alejado de la realidad, es decir, los dispositivos de protección radiológica están diseñados para poder atenuar, es decir, disminuir la cantidad de radiación que logra atravesarlo. Y logra atenuarlo porque considera radiación de tipo dispersa. Es decir, no estamos considerando un haz de radiación directo. Esto es muy importante. Por eso es que utilizamos este tipo de dispositivos. Por ejemplo, si lo usamos en un paciente, por ejemplo, lo usamos sin que eso interfiriera o afectara el campo de visión real que estoy evaluando. Si se lo estoy colocando al acompañante es porque el acompañante solamente va a recibir radiación dispersa. Entonces, en cualquier caso, es importante sí entender que, si bien es cierto, por ejemplo, fíjense aquí con 0,25 milímetros de plomo, yo puedo dejar pasar entre un 2 y un 3% y un 8 y un 15%, dependiendo de la cantidad de kilovoltaje con la cual trabaje. Y también es cierto que si yo aumento el grosor del blindaje, obviamente disminuyo la cantidad de radiación que va a llegar a mí, nunca esa radiación aquí es cero. Y nunca es cero porque siempre va a haber radiación que va a poder atravesar e interactuar con nosotros. Es decir, los dispositivos de protección radiológica nos sirven para atenuar la radiación y no así para detenerla de manera completa. Esto es importante que quede completamente claro. Muy bien, bueno, dicho todo esto, entonces, y volviendo a nuestro caso particular sobre el caso de la radiología intervencionista o de la cardiología intervencionista, bueno, hemos hablado justamente de todos estos aspectos, digamos, hasta que llegamos después del paciente, tenemos nuestro detector. En los detectores, en el caso del intensificador de imagen, en la física involucrada es que, bueno, yo tengo justamente un fotocátodo, aquí llega un fotón, obviamente, de rayos X que logra incidir sobre este fotocátodo, es absorbido completamente, libero una serie de electrones que van a poder entonces allí dirigirse justamente hacia lo que sería nuestra finalización, digamos, o nuestra producción de manera óptica para luego finalmente poderlo traducir en lo que sería una imagen de video, una cantidad de carga que al final logro yo recuperar y poder traducir en una matriz digital. En el caso de los intensificadores de imagen con detector digital o con de tipo flat panel, yo reemplazo todo este trabajo que se realiza a lo interno del intensificador de imagen, ¿sí? En donde yo tengo un paso, digamos, de rayos X a electrones, y luego estos electrones, cuando inciden sobre esta pantalla de salida, generan un fotón de luz visible, que es el que vamos a poder ver en el monitor. Finalmente, todo ese paso lo traduzco yo sencillamente con un contactor de centelleo, por ejemplo, ¿sí? En el cual, dependiendo obviamente, bueno, si es de silicio amorfo, van a tener un esquema de centelleo muy similar al yoduro de cesio que utilizamos en la gamma cámara, por ejemplo, en medicina nuclear. Pero en cualquier caso, lo que sustituye el detector digital es todo el proceso de pérdida de información que puedo tener desde un rayos X a un electrón y de un electrón a un fotón de luz visible, y finalmente paso de un fotón de rayos X a un fotón de luz visible directamente establecido en lo que pudiese ser nuestro monitor de visualización. De esta manera, por supuesto, entonces me permite a mí tener una mejor resolución en la imagen, y por eso es que aquellos equipos en los cuales trabajamos con detectores digitales o de tipo flat panel, evidentemente necesitamos una menor cantidad de radiación para poder producir una mejor imagen, porque desde el punto de vista de la longitud del píxel, evidentemente la longitud del píxel, en este caso particular, fíjense ustedes que logra ser extremadamente bajo. Entonces, por supuesto, hay menor posibilidades de distorsión. ¿Sí? Okay. Hay menores posibilidades de distorsión de la imagen. Evidentemente, ya la mayoría de los equipos vienen con el modo, digamos, de tipo pulsado de manera integral. Sin embargo, sí saber que yo tengo dos modos
normales de realizar la fluoroscopía o este tipo de procedimientos con arco en C, bien sea de tipo pulsada, es decir, con alguna cantidad de frames o de cuadros por segundo, lo que me permite ir teniendo mayor cantidad de disparos por unidad de tiempo, o de tipo continuo. El modo continuo es lo que nosotros conocemos como modo cine, es decir, desde que yo disparo, estoy manteniendo una cantidad de exposición al paciente y a nosotros los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Por el contrario, en el modo pulsado, solamente en los momentos en el cual se están realizando estos disparos, estos microdisparos, evidentemente es donde estoy exponiendo, y aquí en estas posiciones no estoy exponiendo a mi paciente a radiación. Fíjense ustedes que la unidad que estamos utilizando en términos temporales es en el orden de milisegundos. Por lo tanto, en muchos casos, nuestros médicos ni siquiera se dan cuenta si estamos pasando de un caso o al otro. Otro de los aspectos importantes en el caso de los arco en C fijos rígidos, hay algunos que nos permiten hacer un pequeño movimiento sobre este eje, pero por lo general todos tienen como isocentro referencial estos 75 centímetros con respecto al tubo, ¿sí? Y lo que serían 60 centímetros con respecto a la camilla y 15 centímetros por encima de la camilla, que correspondería a la distancia promedio en donde se encuentra el corazón humano. Es por ello que allí se establece ese punto de referencia conocido como isocentro, que es ese punto imaginario sobre el cual gira o rota nuestro equipo de arco en C. Nuevamente, como les comentaba, en términos de el quema en aire, es decir, la cantidad de dosis que nosotros pudiéramos estar recibiendo, evidentemente, en la medida en la cual yo me alejo de la fuente emisora de radiación, yo voy a tener una menor intensidad de exposición a la radiación, debido a, como les comentaba, a la ley del inverso del cuadrado de la distancia. Es decir, en la medida en la cual yo aumento la distancia, disminuyo la dosis en un factor que va entre 1 sobre d al cuadrado. Por otro lado, tengo posibilidades como esta, es decir, casos en donde yo tengo un área que no está siendo atenuada porque no hay paciente, ¿sí? Porque es aire. Entonces, en estos casos, yo necesito, fíjense ustedes que si aquí llegan demasiados fotones a mi detector, sencillamente yo pierdo la calidad diagnóstica de la imagen. Yo necesito poderla ver de esta manera. Es por ello que en los equipos mucho más antiguos teníamos las cuñas fijas o las cuñas físicas, y hoy por hoy tenemos cuñas dinámicas o cuñas electrónicas que permiten realizar este tipo de compensadores o de compensación con respecto a las densidades que pudiesen estar presentes en nuestro paciente o en los ángulos en donde hacemos incidencia sobre el paciente. Por otro lado, tenemos el caso de la rejilla antidifusora. La rejilla antidifusora, sea física que podamos extraer o sea electrónica que podamos utilizar o no, en cualquiera de los casos, lo primero que debemos considerar es que la rejilla incrementa la dosis hasta un factor de 2, porque la rejilla cumple la misma función que el Buki en el caso de rayos X convencional, ¿no? Es decir, atenúa o detiene los rayos X que vienen con una cierta angulación que no sea perpendiculares al plano de detección, con lo cual, si llegan menos fotones, yo voy a necesitar de mayor cantidad de fotones, por lo cual voy a aumentar los parámetros técnicos, voy a aumentar la dosis en el paciente. Va a mejorar la calidad de la imagen porque evidentemente voy a detener fotones dispersos que pudieran contribuir al ruido, pero debe ser removida en pacientes pediátricos, y debe ser removida en pacientes pediátricos porque un paciente pediátrico dispersa poco, y entendiendo que estas rejillas aumentan la dosis hasta un factor del doble, entonces yo sencillamente puedo quitarla, ¿no? Es decir, esa radiación dispersa llegaría aquí y no llegaría al detector, ¿no? Entonces, obviamente, en el caso de pacientes pediátricos no se justifica su uso. Como lo comentábamos al inicio, la comparación de dosis para distintos estudios, obviamente la radiología y la cardiología intervencionista son los de más alta exposición a la radiación, tanto para los trabajadores como para los pacientes. En el caso de posicionamiento del equipo, como les comentaba al inicio, tener en cuenta entonces que el tubo de rayos X debe ir en la posición inferior. Por supuesto que yo puedo tener angulaciones, es decir, yo puedo tener visualización de mi paciente en esta parte inferior, puedo ver el peor escenario en el caso en el cual lo coloco de manera horizontal, ¿sí? El arco en C de manera horizontal, pero lo que no debe ocurrir
y esto por ejemplo pasa en los procedimientos intervencionistas en quirófano, nuestros amigos cardiólogos, ¿sí? Siempre yo los culpo de toda esta parte, pero a mis amigos cardiólogos les encanta utilizar el rayos X aquí arriba, ¿no? Porque entonces llega, colocan la mano del paciente sobre el intensificador y sobre allí mismo trabajan para colocar un tornillo, etcétera. O utilizan el intensificador como una mesita de mayo y allí ponen algunos elementos y tal. No quiero generalizar los traumatólogos, pero hasta ahora en las diferentes conferencias en diferentes partes del mundo, obviamente siempre hemos llegado a coincidir que más o menos es una práctica habitual, con lo cual tenemos que trabajar todos de la mano en hacer entender que la protección radiológica es una tarea de todos. Y para mí, mis mejores aliadas siempre han sido mis enfermeras. Cuando yo quiero que los médicos de quirófano cumplan con esas medidas, les digo a las enfermeras instrumentistas que tienen 15, 20 años trabajando con ellos y ellas allí le dicen, no, no me va a estar poniendo el tubo de rayos X arriba porque me aumenta la dosis a mí también en cristalino, me aumenta la posibilidad de generación de cataratas, de afectación de la tiroides, así que vamos a trabajar como se debe. Entonces, recuerden ustedes, tubo de rayos X arriba no es lo recomendado. La recomendación es que vaya en la parte inferior. Aquí lo que ustedes ven aquí, que está aquí sombreado, que parece como una especie de mariposa, son lo que nosotros conocemos como las curvas de isodosis. Son curvas que nos permiten representar o evaluar cuando nosotros realizamos los levantamientos radiométricos, me permite a mí diseñar o evaluar de manera tridimensional en cada uno de los ángulos hacia dónde genero yo mayor cantidad de radiación dispersa. Luego, en el caso del paciente, y aquí voy a cerrar porque sé que yo me encadeno y me disculpen de verdad si me extiendo mucho, pero este es un área súper apasionante y además que creo que es muy importante y tiene muchos detalles. En el caso, obviamente, bueno, fíjense ustedes que, por ejemplo, aquí en una simulación en donde tenemos el tubo de rayos X abajo, fíjense ustedes la intensidad de radiación en rojo mayor intenso, la verde y amarilla menos intenso. Fíjense ustedes cómo donde se ubica el médico es donde mayor intensidad de la radiación voy a tener, si lo veo desde arriba. Fíjense ustedes, si lo veo de manera lateral, fíjense ustedes la cantidad de radiación y por eso la importancia de utilizar el faldellín o la falda plumada en la camilla, ¿sí? Y evidentemente, si yo no tuviese esta configuración donde el tubo de rayos X va en la posición inferior, sino que la tuviese arriba, toda esta intensidad de radiación estaría llegando justamente a nivel del torso y a nivel de la cara de nosotros los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Ahora bien, analizando, fíjense ustedes, por ejemplo, el caso de fluoroscopía media, teniendo el tubo de rayos X abajo, fíjense ustedes que yo tengo alrededor de una tasa de exposición de 6 milisievert por hora, a nivel de la cintura de 2 milisievert por hora y a nivel de la tiroides de 1 milisievert por hora. Fíjense ahora qué pasa si yo coloco el tubo de rayos X de manera horizontal, es decir, colocado en esta posición. Aquí estaría de abajo hacia arriba y aquí estaría de manera horizontal. Fíjense ustedes cómo incremento la tasa de dosis a nivel de la tiroides, incremento obviamente también la tasa de dosis a este nivel, y ustedes dirán, bueno, pero Omar, ¿y por qué aumentó tanto? Bueno, porque evidentemente nosotros siempre, por lo general, solemos ser más anchos en esta dirección que en esta, así que evidentemente voy a tener que aumentar los parámetros técnicos para que la radiación pueda atravesar y llegar al detector. Y hay mayor cantidad de radiación dispersa en ese proceso hacia los dos lados. Luego si coloco el arco en C en vertical, pero fíjense ustedes, en modo cine pasé de 6 milisievert hora a 80 milisievert hora. Y si coloco el modo cine en la posición horizontal, fíjense cómo estoy llegando, por ejemplo, a nivel de la tiroides, estoy pasando de 12 milisievert a 120 milisievert por hora. ¿Qué quiere decir esto? Omar, entonces más nunca vamos a utilizar el modo cine. No, claro que lo podemos utilizar, pero con responsabilidad, entendiendo que aumentar o cambiar al modo cine implica un aumento de dosis entre 8 y 10 veces la dosis de radiación que va a recibir su paciente y que vamos a recibir nosotros como consecuencia de la radiación dispersa. Por esta razón, fíjense ustedes, esta es una imagen extraída del Organismo Internacional de Energía Atómica. La mejor configuración y la recomendada es el tubo de rayos X en la posición inferior o con ángulos inferiores y no utilizar el tubo de rayos X en la posición superior.
Bueno, dicho todo esto, evidentemente, sí, siempre tengan presente que el paciente es el medio dispersor y por esa razón es que utilizamos dispositivos de protección radiológica que nos garanticen y nos permitan disminuir la dosis de radiación. Esto mismo que ocurre aquí en el caso de radiología intervencionista pasa desde el densitómetro con las curvas de isodosis hasta en el caso, por ejemplo, del tomógrafo, en donde los perfiles o curvas de isodosis tienen una forma muy similar a la que les mostré en el caso del arco en C, pero que difieren ya que el propio gantry del tomógrafo es autoblindado y eso permite que una persona que pudiera estar ubicada, por ejemplo, en esta posición, no reciba o reciba la menor cantidad de radiación dispersa posible. En el caso del arco en C, ¿dónde ubicarnos? ¿Sí? Lo primero que ustedes tienen que conocer es que, bueno, esta posición indudablemente no la puedo modificar porque es el médico que va a realizar el procedimiento y debe estar allí, pero en el momento del disparo, el técnico radiólogo o licenciado en imagen puede dirigirse hacia los pies del paciente o apartarse, fíjense ustedes, 50 centímetros, con lo cual ese aumento de distancia de 50 centímetros me disminuye en un factor importante la dosis. Recuerden ustedes el factor 1 entre D al cuadrado, por lo cual entonces yo puedo disminuir en la mitad o en 4 veces la dosis de radiación si yo aumento 50 centímetros o 1 metro de distancia. Lo mismo para el caso, por ejemplo, de mis amigos anestesiólogos. En el caso de mis amigos anestesiólogos me dicen, Omar, es que yo no puedo perder el acceso a la vía central, tengo que tener acceso. Sí, claro, pero es diferente a que tú te sientes con la cabeza aquí al lado del paciente en el momento del disparo, a que yo sencillamente extendiendo mi mano, sí, mi mano es un poco más larga, pero cualquier mano, aunque sea más chiquitica, serán 50 centímetros y el alejarme esos 50 centímetros me disminuyen a la mitad la dosis de radiación que van a recibir. Así que evidentemente podemos tener eso como un mecanismo adecuado de protección radiológica. Por otro lado, una posición al lado del médico que está realizando el procedimiento va a significar exposición a radiación. Del otro lado, ubicarse detrás del detector, fíjense ustedes en este peor escenario en donde tengo el tubo de arco en C en posición horizontal y colocarme en esta pared posterior, intuitivamente uno pensaría que no es lo más adecuado porque uno está habituado a que el haz de radiación pueda ser más grande que el detector, con lo cual estaría llegando o pudiera pensarse que estaría llegando radiación de alta energía a nuestro trabajador. Sin embargo, esto no ocurre. Y no ocurre ¿por qué? Porque hay una limitación del campo. Es decir, el campo máximo está limitado para que llegue a nivel del detector, con lo cual todo el dispositivo de detección me permite servir como un mecanismo de protección radiológica. Por eso puedo ubicarme, sí, en esta posición, aunque parezca antinatural, ¿sí? Y ya con esto cierro, con lo que serían esas medidas de protección radiológica ya en términos de la influencia de los parámetros técnicos sobre la dosis en los pacientes, entendiendo sí que, bueno, la fluoroscopía obviamente puede pasar, el hecho nada más de pasar de baja a media o de media a alta, puede duplicar las dosis en nuestros pacientes. El espesor del paciente puede incrementar las dosis en un factor de 2 y esto es inevitable, es decir, un paciente yo no lo puedo mandar a hacer una dieta para realizarle un procedimiento de radiología o de cardiología intervencionista, con lo cual sé que si viene a cardiología intervencionista, que por lo general son pacientes obesos, cada paciente en el cual represente un aumento de 4 o 5 centímetros con respecto a una persona delgada, evidentemente esto va incrementando en 2, cada 4 o 5 centímetros significa el doble de la dosis que haya estado recibiendo un paciente normal delgado. Luego el caso de la magnificación, cuando realizo estudios con magnificación, esto puede suponer entre un 30 y un 40% de aumento de la dosis, con lo cual siempre tener presente que una buena colimación significa una menor cantidad de radiación en mi paciente y por consiguiente una menor cantidad de radiación dispersa. Si yo no colimo, mayor cantidad de radiación dispersa en nosotros, mayor dosis en nuestros pacientes. Si colimo, obviamente menor cantidad de radiación dispersa va a poder llegar aquí y obviamente menor cantidad de dosis de radiación hacia nuestro paciente. Tengamos en consideración siempre esto. Sepan también
la necesidad de evaluar adecuadamente el chaleco plomado para garantizar de que se encuentre de forma adecuada como este y no que se encuentren con dobleces en donde ya hay un debilitamiento de la protección o que ya haya una ruptura importante o que ya sencillamente ese dispositivo no esté funcionando de manera apropiada. Para esto es importante nuestro equipo de oficiales de seguridad radiológica, de físicos médicos, siempre tengan en consideración estos factores. Luego también importantísimo sobre el paciente, considerar el hecho que en la medida en la cual yo angulo, yo estoy aumentando esta longitud del paciente o este diámetro del paciente, esta radiación que debe atravesar. Es como que si yo estuviera aumentando el grosor del paciente. En la medida en la cual aumento ese grosor o del paciente o que por angulación tengo que incidir sobre mayor cantidad de volumen, evidentemente yo voy a aumentar la dosis en él. Tenga muy presente que hemos visto efectos como este. ¿Sí? Fíjense ustedes que aquí se ve el enrojecimiento. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? A que evidentemente coloqué y no me di cuenta, ni el técnico, ni el médico, ni la enfermera se dieron cuenta que cuando roté el tubo de rayos X para esta posición, quedó metido este pedazo del brazo. Y esto que parece así esquemáticamente muy bonito, fíjense ustedes lo que pasa con un paciente el cual ha recibido una alta cantidad de radiación, produciendo ya aquí ¿sí? Una quemadura importante, una laceración importante y significativa, y obviamente en este caso particular no llegó a perder el brazo, pero casi. Es decir, que podemos generar un efecto importantísimo y peligroso en nuestros pacientes, más allá de los que ya conocemos y de los que ya abordé al inicio. Tengan muy presente, por supuesto, que voy a tener siempre la posibilidad de presentar efectos dependiendo de la dosis y por ello es que es tan, pero tan importante, obviamente, disminuir las dosis lo más posible. Para concluir, solamente recordarles que hay un trabajo que fue el que permitió, gracias al doctor Bañó y colaboradores, con un trabajo, digamos, presentado primero en Barcelona en el año 2009, ¿sí? Y permitió justamente, y luego se amplió con la presentación y adjudicación del 2010 al 2014 de los diferentes especialistas. Fíjense que primero se presentó en el Congreso del 2009 en Barcelona de cardiología, luego con la ayuda del organismo se evaluaron las posibilidades de cataratas radioinducidas en los pacientes, en los trabajadores, y lo que se determinó, fíjense aquí nada más les voy a presentar esta. Aquí se ve más o menos las edades muy similares, tanto en cardiólogos intervencionistas, en enfermeras y técnicos y en la población control. Y cuando se evaluó la incidencia en términos de lo que serían las cataratas, fíjense que en la población control ocurría alrededor de un 12%, en el caso de las enfermeras y técnicas casi el doble, y en el caso de los cardiólogos intervencionistas el cuádruple de la población control. Con lo cual todo esto dio lugar a que pasáramos entonces de 150 milisievert por año a nivel del cristalino como límite máximo a este órgano, pasar de estos 150 milisievert por año a apenas 20 milisievert por año. Esto es muy importante porque nos obliga de manera indirecta a disminuir nuestra dosis de radiación a nivel de cristalino utilizando los lentes plomados. Y bueno, de esta manera me despido dándoles las gracias. Sepan que siempre está a disposición, bueno, desde nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico y por supuesto hasta mi teléfono personal. Siéntanse siempre libres de escribirnos, preguntar lo que ustedes quieran. Y bueno, ahorita si hay alguna pregunta, vamos a ver, por allí hay preguntas de Violeta Fabiani que levantó la mano, vamos a ver. ¿Sí? Profe, bueno, mucho gusto, Nancy Padilla, saludos desde Colombia. Le hago una pregunta. Cuando se está haciendo una intervención con arco en T, y de pronto la dosis, como usted dice, lo puede quemar, ¿ese efecto sale de una vez o eso sale los días? No, fíjate, por lo general tendría que ser una exposición muy alta para poderlo ver de manera inmediata. Por lo general, para yo poder ver un eritema, pueden ocurrir en alrededor de, en el caso más extremo, alrededor de 4 o 6 horas. En los casos
digamos, normales, en donde he expuesto al paciente a dosis que van entre 1 y 2 Gray, pudiéramos estarlo viendo en términos de días, es decir, a los 4 días, a la semana y media, y por eso es importante indicarle con antelación al paciente que una vez que él sale, sí, porque bueno, yo lo atendí y lo atendimos perfectamente, lo expusimos a radiación y todo lo demás. Terminamos el procedimiento. Ese paciente por lo general suele irse del servicio, ¿sí? Suele irse incluso hasta de la ciudad y ese paciente está ahora en su casa. 3, 4 días después ve una quemadura a nivel de la espalda y él no lo va a asociar con el procedimiento que se realizó en el corazón. Entonces, es importante destacar, y por eso es que es fundamental el tema del consentimiento informado y del aviso previo al estudio para explicarle al paciente y a los familiares que, mire, su paciente estuvo expuesto por más de tantos minutos, necesitamos que esté pendiente, si hay algún tipo de quemadura, venga con nosotros para poderlo atender de manera adecuada. Entonces, sí tengan muy presente que no podemos evitar el 100% de que se produzcan este tipo de efectos, porque entre la vida del paciente y una quemadura radioinducida, evidentemente la vida del paciente va a tener mayor peso. Pero lo que sí debo saber es cómo manejar esos casos y cómo hacerle la indicación a ese paciente. A ver, ¿qué más? Por aquí hay una pregunta en el chat o un comentario de José Eliud Zapata que justamente va en esa dirección, ¿no? En términos de trabajo de investigación para dosis en cristalino, obviamente la tendencia de nuestras normas en Latinoamérica es actualizarse basados en la del Organismo Internacional de Energía Atómica, pero siempre totalmente de acuerdo en la medida en la cual tengamos mayor cantidad de información local que permita ejercer presión para que se hagan las actualizaciones, bienvenido sea. Pero así la ley del país no se actualice, mi llamado siempre de atención es actualicemos nuestra práctica profesional. Si el límite de mi país sigue siendo 150 milisievert, pero yo impongo que dentro de mi servicio sea 20, bueno, yo voy a cumplir con la ley de mi país, pero además voy a cumplir desde el punto de vista ético y profesional con lo que yo ya sé que representa un riesgo importante para la salud de los trabajadores. Por aquí también me preguntan forma de realizar control de calidad de los mandiles, collarines y cuál es la frecuencia. Mira, por lo general recomendamos realizarla 2 veces al año y la intención inicial es verlo de manera cualitativa, exponerlo a radiación en los diferentes cuadrantes y ver de que haya una homogeneidad como la imagen que yo les presenté allí a continuación. No es necesario una forma cuantitativa porque, como les digo, los mandiles plomados no están diseñados para recibir radiación directa. Lo que yo voy a evaluar es que haya una disposición homogénea del material de blindaje y que no hayan esos debilitamientos o que haya ruptura del material. Vamos a ver si por allí hay otra pregunta. Por allí había otra mano levantada. Si hay alguien. Ah, Violeta Fabiana, ¿no? Creo que la levantó y no. Profe, profesor Omar, Sí, te hago una pregunta. sí, En su vasta sí. experiencia, ¿cómo un tip? Porque, por ejemplo, hay médicos, urólogos, anestesiólogos, ortopedistas, que se acostumbraron a lo que usted decía al principio, se acostumbraron a usar al arco de C al revés. ¿Y qué sucede? Sí. Y acontece que cuando llega y de pronto uno es nuevo en la clínica, entonces tú sabes que la gente siempre pide a un lado el tabiondo, porque supuestamente el tabiondo nunca lo quieren, pero de pronto se Sí. actualizó y tiene unas mejores prácticas. Entonces, ¿cómo manejar eso? De pronto decirle a un ortopedista que toda su vida ha manejado mal el arco en C y uno llega de pronto de la noche a la mañana y dice, ay, este mancito que se cree. Mira, mi recomendación y lo que nos ha funcionado, porque hacer una batalla entre el físico y el médico, o entre el técnico o la enfermera y el médico, es una batalla perdida. La forma en cómo trabajamos en la ciencia y en la medicina es basado justamente en las investigaciones científicas, en los papers. Mi recomendación siempre es a irnos a esos artículos.
mire doctor, oye, lo que pasa es que mire usted la cantidad de dosis de radiación que usted pudiera estar recibiendo versus si la tuviese de esta manera versus de esta manera. Hay una actualización del Organismo Internacional de Energía Atómica que sería bueno que le echáramos un ojo a ver si cambiamos o diseñamos esto. Es decir, que no lo vea como que si siempre lo ha hecho mal, sino que ahorita hay cambios. Y como todos estamos acostumbrados a que el cambio es algo natural, bueno, probablemente sea más fácil decirle, mira, vamos a cambiar a partir de ahora y no decirle, mira, es que tienes 30 años trabajando mal, ¿no? O esas personas, también hay médicos que me dicen, mira, yo tengo 20 años trabajando sin chaleco, sin nada, a mí nunca me ha pasado nada, pero de repente le ves la mano y tienen el torso de la mano toda depilada. O han tenido cataratas, y es verdad, hay gente que le da cataratas, pero ese tipo de cataratas por lo general son cataratas radioinducidas, porque no se han cuidado de manera apropiada. Entonces yo creo que es un trabajo en conjunto, entender que mientras mayor sea la cantidad de información que le demos, mayor va a ser las posibilidades de que trabajemos todos de la mano. Y bueno, obviamente que se sientan a gusto de que, mira, si tienen dudas, vayan a la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica y allí que vean el conversatorio y puedan entonces también conversar con respecto a esto, ¿sí? Muchas gracias, profe. Siempre a la orden. Orlando por aquí nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre estudios de ortopedia y cardiología en materia de protección radiológica? Ninguno. Desde el punto de vista de protección radiológica son exactamente el mismo caso, sea que yo vaya a hacer una, desde la colocación de un tornillo o de un clavo, hasta lo que yo vaya a producir la colocación de 3 stents, en cualquiera de los casos los mecanismos de protección radiológica son exactamente los mismos. Desde los parámetros técnicos, la colimación, la ubicación del tubo, todo lo que hemos hablado funciona exactamente igual para cualquiera de los casos. Por aquí José Eliud, profesor de una consulta, es un tecnólogo en sala de hemodinamia usa 2 dosímetros, pero en su otro turno labora en el área de rayos X portátil. ¿Qué dosímetro debería usar, el interno o el externo? Excelente pregunta, la respuesta es el interno, porque es el que realmente nos está recibiendo siempre el... Ah, pero aquí es rayos X portátil. Uy, esto es una muy buena pregunta. Sí, en el rayos X portátil, también obviamente dispones del mismo chaleco plomado, pudieras estar utilizando los mismos 2 dosímetros y de esa manera uno por fuera, uno por dentro. Y de esa manera no hay posibilidad de equivocación. Utilizar uno en un caso por un lado y uno en un caso por el otro, lo que da lugar es a que haya confusión y que haya posibilidad de que uno se intercambie y allí se nos daña toda la historia. Se unan las mismas técnicas de miliamperaje y kilovoltaje. ¿Cómo saber si el detector de hemodinamia tiene falla? Para saber el tema de las técnicas de miliamperaje y kilovoltaje, obviamente hay que hacer el control de calidad del equipo. Una vez que uno hace el control de calidad, uno va colocando diversos, por ejemplo, si está con control automático de exposición, vas colocando diferentes materiales de plexiglas y tienes que ir viendo cómo va a ir aumentando la dosis y va a ir aumentando los parámetros técnicos a utilizar. Y obviamente, bueno, al colocar un equipo que nos permita medir kilovoltaje, el kilovoltaje nos va a permitir evaluar si lo que yo estoy colocando en la consola efectivamente es lo que se le entrega al paciente. El uso de la rejilla antidifusora en pediátricos, no utilizarla, porque la rejilla antidifusora, ¿para qué sirve? Para atenuar la radiación dispersa. En pacientes pediátricos en donde el volumen del paciente es pequeño, donde la dispersión va a ser muy poca, la rejilla antidifusora no contribuye significativamente a una calidad de imagen importante, pero sí contribuye significativamente al aumento de la dosis en el paciente. Por ello, la recomendación internacional Hola Omar, ¿sigues con nosotros? Creo que no. Perdón, Ya. perdón. No, ahorita ya se acabó de unir. Me quedé sin batería en la laptop, pero ya aquí regresé. Entonces, por eso es que la recomendación internacional apunta siempre a que no utilicemos la rejilla antidifusora en los pacientes pediátricos.
Sí, se escucha. Ok, Sí, perfecto. Omar, perfecto. Vamos a ver Escucha si hay muy bien. alguna otra pregunta por allí. Veo Liliana una mano levantada. Vamos a ver. Muy buenos días, Omar. Mucho Buenos gusto días. nuevamente poder escucharte. Sí, quería hacerte una consulta con respecto a la experiencia que tienes allá en Venezuela. ¿Cómo hacen con la dosimetría, tanto en sala de operaciones y en hemodinamia con el personal que no es de forma continua, ¿no? Ujú, En este caso que es muy rotativo, que tienen 1 o 2 veces rotaciones al mes, ¿no? sí, Y también la otra consulta es con los dosímetros digitales electrónicos sí. que están siendo un poco más de frecuencia. ¿Se puede utilizar en esos personales que no son muy frecuentes? Excelente pregunta. Sí, sí. Por lo general, ¿qué ocurre? La posibilidad de tener dosímetros digitales o de lectura directa, obviamente nos beneficia muchísimo para ese tipo de personal, porque no tengo que asignarle un dosímetro particular, sino que ya una vez que sale del procedimiento o terminó el procedimiento, ya automáticamente lo borro, o sea, registro la dosis y ya puedo asignárselo a otra persona. Aquellos casos en donde no disponga de estos dispositivos, porque bueno, pueden ser un poco costosos para los hospitales, para el ámbito público especialmente, y tengan que, y tengo una cantidad de médicos que realizan algunos procedimientos, pero de manera muy puntual, lo que hacemos es lo siguiente. Llevamos un registro de esos pacientes por centro, en donde sabemos que son pacientes que se exponen a radiación, pero lo que, como no se les asigna dosímetro, porque si no tendríamos que asignar 200, 300 dosímetros en un determinado, en una determinado hospital grande, por ejemplo, y ellos nada más hacen 1 o 2 procedimientos en el mes, entonces lo que hacemos es un estimado con respecto a la enfermera o al técnico que sí permanece en ese quirófano. Recuerden ustedes que una estimación no es lo mismo que una medición. Es decir, ese no es el valor real que ellos estarían registrando. Lo que nos indican las recomendaciones internacionales es que todo aquel trabajador que se exponga a radiación ionizante debe ser evaluado o monitoreado con un dosímetro personal. En la práctica, evaluar a todas las personas que se pudieran estar exponiendo en un quirófano, sabemos que no es tan real como aparece en lo escrito. Por eso es que tenemos entonces que realizar una estimación de dosis en función de la cantidad de procedimientos o del tiempo estimado por procedimiento. Entonces, bueno, en nuestro caso particular, en donde nosotros llevamos, digamos, los análisis, lo que hacemos es que se lleva un registro en el quirófano, en donde la persona encargada de ese quirófano, por lo general siempre tenemos a alguien asociado dentro de la institución, la enfermera, la instrumentista, la jefa de enfermeras de esa área, lleva el registro de que, mira, entró el doctor fulanito de tal en el quirófano tal y duró 1 hora y 20 en el tal tipo de procedimiento. Ahí estuvieron acompañando la enfermera tal y el técnico tal. De esa manera, bueno, podemos ir viendo estimados en función de esa combinación entre médicos y entre técnicos, enfermeras y médicos que pudiera estar ahí presente. Pero recuerden, eso sería solamente una estimación de la dosis que pudieran estar recibiendo. Pero excelente pregunta. Vamos a ver si hay alguna otra comentario, pregunta. Bueno, profe, otra. ¿Qué tanto afecta al dosímetro? Porque hay ortopedistas que trabajan en 2, 3 clínicas y por lo general una clínica le da el dosímetro personal y a veces se les olvida dejarlo en el casillero y se lo llevan en el bolsillo y eso hacen procedimientos a tutiplay y cuando regresan otra vez siguen, o sea, duran 15, 20 días y vuelven otra vez a Claro, la clínica. eso no nos sirve de absolutamente nada. Mira, primero, el dosímetro es intransferible. Yo no se lo puedo dar a mi compañero. Ah, no, yo me voy de vacaciones, ven tú, usa tú el mío y ya sabemos que la dosis tuya está. No, el registro de dosis es personal y por eso es intransferible. Segundo, el dosímetro debe ser utilizado solamente en exposición ocupacional del centro en donde yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque yo necesito tener una medición de la dosis a la cual yo me expongo en un determinado trabajo. Yo no puedo utilizar un dosímetro y como en las otras 2 instituciones no me dan, entonces me llevo este para registrar toda mi dosis. El problema es que también estás registrando o borrando
dosis en medio del camino. ¿Por qué? Porque hay el caso, por ejemplo, de la dosimetría de película o de la dosimetría TLD, que es más sensible a temperatura, humedad, etcétera, exposición solar. Si yo dejo, por ejemplo, el dosímetro TLD en un vehículo encerrado un día soleado, la sensación térmica puede estar alrededor de los 70 grados centígrados a nivel de ese dosímetro, con lo cual yo pudiera estar borrando parte de la dosis que se ha registrado. Entonces, tanto en añadir como en borrar, por esa razón se utiliza que el dosímetro solamente sea utilizado cuando ingreso a mi lugar de trabajo, me lo coloco, y cuando me retiro debo dejarlo en un lugar apropiado en donde no se exponga a radiación. Cualquier otro uso distinto a ese que te estoy comentando es un uso inadecuado del dosímetro que no está registrando para nada la veracidad de la dosis de radiación. Muy bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Si no, ustedes me dicen, Cecilia, ¿qué otra dinámica hay acá? O ustedes me comentan. Creo que en el chat Bueno, hay una pregunta sobre Ajá. coincidencia al campo de radiación y la del detector. Bueno. Sí, claro. Hay formas hay diferentes Phantom. Hay un Phantom que me permite a mí veo la imagen de la luz, la imagen lumínica externa y luego lo que pudiese ser la imagen de disparo, es decir, el campo de radiación, y de esa manera comparar. De igual manera, cuando coloco ese tipo de Phantom, observo contra el detector, obviamente que esté marcado y que no haya radiación que puede estar saliendo por encima de eso. ¿Qué consejos nos darías a los físicos que queremos continuar con la maestría en física médica? Que la hagan y que la hagan con la siguiente visión, una visión integral. Hasta hace algunos años estábamos acostumbrados a que no, yo soy físico de radioterapia especializado en campos pequeños. Sí, eso es verdad, pero la visión y los principios físicos que gobiernan las radiaciones son las mismas, desde el rayos X periapical que utilizamos en odontología hasta el equipo de gammagrafía industrial que utilizamos en la industria. En toda esa gama, obviamente los principios siguen siendo los mismos, y yo considero, y es uno de los impulsos que está teniendo la Asociación Americana de Física Médica y la Asociación Internacional de Protección Radiológica, va enmarcada en que seamos físicos médicos integrales, es decir, que puedas tener dentro de toda esa formación una formación en las distintas áreas, que se enamoren de una y que sobre esas se desarrollen y trabajen muchísimo, pero que no dejen perder el resto de las áreas. Perfecto. Ceci, una preguntita. Acá un compañero por el interno me está preguntando que si esta exposición de físico Omar la van a subir a YouTube y que cómo la consigue, el enlace, cómo consigue el enlace. Ajá, ahorita lo está grabando la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica. ¿Y dónde va a quedar guardado, Cecilia? ¿Eso sí Este seminario lo subimos a YouTube, entonces nosotros luego le compartimos por un correo a las personas que se inscribieron el enlace del video. Excelente. Sí, después también me lo comparte y yo también lo puedo poner del otro lado y así entre todos. Perfecto. Promocionar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Listo, muchas hola, gracias. Omar. Sí, Muchas Cecilia. gracias. Muchas gracias, estimado Omar. En nombre de la Asociación Salvadoreña y de los presentes, queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia en este magnífico tema. Ha sido un privilegio escucharte. Nos llenaste de claridad, profundidad y sobre todo pasión por la física médica. Valoramos enormemente el tiempo y el esfuerzo que has dedicado en esta exposición. Muchas gracias por tu contribución al avance de la disciplina de la física médica tan crucial, ¿verdad? Esperamos poder contar con tu presencia en futuras ocasiones y seguir aprendiendo de ti. Muchísimas gracias. Quisiera que por favor nos dieras el enlace de tu canal de YouTube en Serosca
para que todos puedan visitar tu canal, ya que es un canal sumamente enriquecedor, y Gracias. dándote las gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, de verdad que yo súper encantado. Ahí lo voy a compartir ahí el enlace para que además se suscriban y nos ayuden, por supuesto, en la divulgación. Sepan que allí ese canal está a disponibilidad de todos, es completamente gratuito el acceso a todos los conversatorios que están allí colocados, y eso les permitirá, bueno, tener siempre diferentes visiones, diferentes áreas dentro de todo este conocimiento. Así que bueno, muchísimas gracias, y gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Quería a los participantes que por favor nos dijeran de qué países están conectados de este seminario tan maravilloso que hemos recibido por el Magíster Omar Arias. También queríamos hacer la invitación para nuestro del control de resonancia magnética por el Magíster Felipe Guarán. Están conectados desde Venezuela, Chile, Colombia, El Salvador, Perú, Bolivia. México. Entonces, El Salvador, presente. Muchas gracias, Omar. Bolivia, Guatemala. Sí, en toda Hablando América de Latina la tenemos Guatemala, aquí. sí, hablando de Guatemala, queríamos hacer la invitación para el Congreso del Alfín, que es próximamente en Antigua Guatemala, ¿verdad? Así es, allí nos vemos. Sí, señor. Entonces, un gusto. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a los asistentes. Igual. Y recibirán por mensaje la grabación de este enriquecedor seminario, y nos vemos el 8 de marzo con la exposición de Felipe Cuarán sobre control en resonancia magnética. Feliz tarde y saludos. Omar, gracias. Gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén, gracias.